Estamos acostumbrados en Corrientes. Ay, sí. Mm, Estoy llegando a la facultad, entonces vengo a los piques. Capaz que el miércoles que viene, si seguimos en el teórico, quiero saber, chicos, si a qué hora a la mañana ustedes tienen libre una hora para darles a la mañana o tienen otra cosa. Fármaco tenemos a la mañana. Fármaco, ¿hasta qué hora? 9:30 por ahí. ¿Hasta las 9:30? ¿O Como 9:30 mucho, empieza? digamos. No, a las 8 empieza. Ah, ¿tienen virtual? Sí, Miércoles que viene es presencial, doctora, el de fármaco. La semana que viene. Sí, Eh, entonces, y después tienen presencial cirugía también. Sí, cirugía siempre Ok. fue presencial el Ah, teórico. no, pero en la semana que viene no tienen cirugía. no, pero la No semana tienen que viene es práctico ni teórico. Bueno, veo qué hora van a tener fármaco y a qué hora terminan y voy a darles más temprano el teórico eh, para darles tiempo a llegar a sus casas y todo por si tienen presencial fármaco. Pero creo que no tienen nada de cirugía porque los doctores de cirugía viajan a un congreso. Andrea, ¿te va a hacer por Sí. ese día? ¿Va a haber cambio definitivo del horario? No, por ese día nomás. Después hablamos el viernes, les cuento. Perfecto. ¿Me escuchan bien o no? ¿Sí? Sí. Bueno, empiezo. Bien. Vamos a compartir. Vamos a arrancar, chicos. Cualquier cosa me avisan, ¿se ve? Sí, Andrés, se ve. Lo que no sé es si pusiste a grabar, ¿eh? Yo no vi el cartelito que estabas grabando. Ah, no puse. Me parece que no lo vi yo al menos, pero sí se ve. No puse. Tienes razón. A ver si me deja acá. Ahí te deja. Sí. This meeting is ahí being anda. recorded. Muy bien. Hemos enviado. Son medio lentejas y poco paciencia. Ay, eso, ¿se escucha el ruido? Porque mi hija está bailando y saltando, no sé. Ay, muy bien. Vamos a empezar con el tema de tratamientos pulpares en dientes primarios.
Hoy vamos a arrancar con eso. La próxima clase, si nos da el tiempo, terminamos todo esto hoy. Y la siguiente vamos a dar otros tratamientos que no son endodónticos y en dientes permanentes jóvenes, un poco, porque tengo entendido que ustedes en endodoncia también dan permanentes jóvenes. Así que vamos a a ver con qué temas dan en endodoncia y completar más que nada lo que es permanentes jóvenes en traumatismo, ¿sí? Bueno, para empezar a hablar de dientes primarios o endodoncia en dientes primarios, tenemos que tener en cuenta algunas cosas, conocimientos, sobre todo las piezas dentarias, que vamos a traer a la memoria, vamos a empezar a recordar de lo que fueron dando a lo largo de estos años, sobre todo remontarnos a anatomía dentaria, histología, como para poder retomar el tema y ustedes estén en sintonía como para poder hacer el tratamiento de esa pieza dentaria. Y si hablamos de tratamientos pulpares en dientes primarios, tenemos que primero tener en cuenta con qué objetivo vamos a hacer ese tratamiento pulpar en estas piezas. Profe, Y el disculpe, objetivo que tenemos principal o no se está el viendo objetivo primario. el power. ¿Nos ven la pantalla? Está todo negro, Andrea. Bueno, alto, claro. Y con pausa. A ver. ¿Se ve ahora? Sí. Bueno. Habría apretado sin querer. ¿Cuál es el objetivo de los tratamientos pulpares? En primer término, eliminar el potencial de infección de la pieza dentaria, que es la que vamos a tratar y es la que ¿Están viendo o no? No se ve. Esperen. Vamos a ver. Se ve muy oscuro. Se ve, pero no está Andrea, no sé si es totalmente en la así. pantalla, ¿eh? The recording No. has stopped. Se ve todas las pestañitas del costado, no se ve en pantalla grande. Ah, sí me pone que se pausa, pero ahí voy a ver qué pasa. Tiene que poner ahí donde dice presentar, doc. Sí, pero cuando presento es que se pausa. Quiero dejar de compartir. No sé. Vamos a dejar de compartir, voy a abrir y después.
A ver si me... me muevo. ¿Se ve? Ahora Sí, ahí sí, se ve. re bien. Bueno, Sí se ve, Andrés, de 10. bueno. Qué exacto. Bueno, ahora tengo que seguir grabando. Eso, van a Momento. grabar. Vamos a ver. Ahí sigo grabando. This meeting is being recorded. Ahora se ve bien todo. Perfecto, seguimos. Entonces, eliminar la infección, el potencial de infección de la pieza dentaria, mantener la pieza dentaria en óptimo estado hasta su recambio, preservar el espacio para la pieza dentaria permanente, que va a ser la que reemplace a esa pieza dentaria que está con la patología, y aprovechar la capacidad reparativa en el caso de que no hagamos una endodoncia, hagamos tratamientos, recubrimiento pulpar indirecto, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Hoy vamos a ver en primera instancia pulpotomías y pulpectomías para que ustedes ya puedan empezar a hacer los tratamientos en la clínica. La próxima vamos a dar los otros tratamientos pulpares. Entonces, para poder llevar a cabo estos tratamientos que vamos a hacer, tenemos que tener ciertas consideraciones, como les dije hoy, la anatomía de la pieza dentaria, el conocimiento del niño, conocer la patología y su evolución, conocer la medicación que vamos a colocar, saber perfectamente cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar en esa pieza dentaria o para ese tratamiento. Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Antes que nada, que lo que estamos haciendo es tratar integralmente al paciente. Acuérdense que ustedes están tratando con pacientes niños, que los pacientes niños no son solo la boca que tenemos delante o en el sillón. El paciente niño trae todo consigo todo el desarrollo psicoemocional que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer cualquier tratamiento, porque vamos a depender de su desarrollo en este momento en el que tenemos que tratar, vamos a depender de la conducta, de su perfil de conducta sobre todo, de su colaboración, de la colaboración del contexto en que se mueve, porque el niño no está solo, viene con sus padres, de la tolerancia que pueda tener ese niñito. No es lo mismo hacer un tratamiento pulpar, una endodoncia en un niño de 2 o 3 años que en un paciente un poquito más grande de 9, 10 añitos, que va a cambiar mucho, tanto el contexto como la conducta, como el perfil de ese paciente. Entonces, muy importante, acuérdense, nos tenemos que recordar siempre todo lo que es desarrollo psicoemocional, todo lo que es psicología, cuando vieron psicología, para poder realizar o pensar en qué tratamiento vamos a realizar con ese paciente. He visto que muchos de ustedes publican decir, mostrar y hacer cuando publican fotos en Instagram. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso siempre. Decir, mostrar y hacer en el paciente, sobre todo cuando vamos a hacer este tipo de tratamientos, porque implica un poco más de colaboración que lo habitual en el niño. Acuérdense que van a tener que hacer aislamiento absoluto, muchas veces van a tener que colocar anestesia, siempre la anestesia en el sector inferior sabemos que es un poco más molesta que en el sector superior. Entonces, todo eso implica la decisión
a la hora de pensar en los tratamientos de la endodoncia en niños. Desde la misma radiografía que tienen que realizar una periapical para ver bien de qué se trata o cuál es la patología que tiene en ese momento el niño. Y cuando nos referimos a conocimiento de la pieza dentaria, ahí tenemos que empezar a recordar características anatómicas de la pieza primaria, características histológicas, características radiográficas, los cambios fisiológicos que van a tener en esas piezas dentarias, que acuérdense que cuando ustedes lo reciben, en este caso en la clínica, ustedes empiezan a atender pacientes de 5, 6, 7, 8 años. Entonces, esas piezas ya sufrieron cambios fisiológicos que tenemos que tener en cuenta para poder tratar la patología. Cuando hablamos de características anatómicas, tenemos que saber que las piezas dentarias, cuántas cúspides tienen, saber que la forma de las cúspides son acompañadas con la forma de los cuernos pulpares, que debajo de cada cúspide vamos a encontrar un cuerno pulpar, que es lo que tuvimos en cuenta cuando hablábamos de operatoria, para poder diseñar la forma de nuestra restauración. Entonces ahora más que nunca tenemos que saber dónde voy a encontrar o dónde voy a buscar ese cuerno pulpar para arrancar con la apertura de la cámara pulpar de esa pieza dentaria. Entonces, de nuevo recordar cómo eran las formas de las piezas primarias, a quién se parecen, por ejemplo, los segundos molares, los primeros molares que no se parecen a ninguno, cómo es el primer molar inferior, cómo es el primer molar superior, como para poder realizar. En el caso de los dientes anteriores, sabemos que los dientes anteriores son parecidos a los dientes permanentes, entonces la apertura de esas piezas dentarias va a ser parecida a la que realizábamos en dientes permanentes. Pero en cambio en las piezas dentarias temporarias vamos a tener en cuenta los cuernos pulpares para poder empezar con esa apertura y eliminar techo y después cámara. Vamos a tener en cuenta, en este caso, esta es la histología, un corte de tejido, dentina y pulpa. Acá en la zona amarilla vamos a ver el tejido dentinario, que son todos las terminaciones odontoblásticas que llegan a la dentina, que son las que después van a formar dentina terciaria, dentina secundaria, iniciada o como consecuencia del estímulo que sufrieron por un estímulo que pudo haber sido la caries, pudo haber sido un traumatismo, pueden ser causas idiopáticas. Entonces, acá donde vemos los odontoblastos y sus terminaciones odontoblásticas, vamos a tener en cuenta dentro del tejido que vamos a tratar. Y en la pulpa misma vamos a tener una zona celular, una zona acelular, que continúa después de los núcleos que vemos de los odontoblastos, y una zona rica en vasos y donde están las terminaciones nerviosas. Toda esta zona o este sector de la pulpa, que es los tejidos o las características histológicas de la pulpa primaria, tenemos que tener en cuenta porque va a variar a lo largo de los años. Y esa zona rica en células, esa zona rica en vasos y nervios también va a desaparecer cuando la pulpa va envejeciendo. Entonces vamos a tener menos posibilidades de un tejido reparador cuando se acerca el recambio de esa pieza dentaria. Vamos a tener una pieza dentaria más viejita, entonces en la que no podemos pedir que la pulpa reaccione a los estímulos y forme más tejido dentinario. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta también para decidir qué tratamiento vamos a realizar. Y acá en esta última vamos a ver este corte, que es un corte histológico, donde vemos el tejido dentinario, el espesor de la dentina, el espesor del esmalte y la forma de la pulpa, como vieron, se va achicando, y los conductos también. Entonces, a medida que van pasando, avanzando en edad, el paciente avanza en edad también poco más las piezas dentarias. Y eso tenemos que tener en cuenta porque vamos a encontrarnos con eso
para poder hacer una buena apertura, para poder hacer, si tenemos que hacer una pulpectomía, vamos a saber si podemos o no, porque ese conducto va a estar muy cerrado o no. Si es una pulpa joven, vamos a poder trabajar mejor que con una pulpa que está más envejecida. Fíjense la radiografía, las características de la radiografía también son importantes. En la radiografía vamos a ver qué tenemos por debajo, entre las raíces, en la zona interradicular vamos a encontrar todos los que son los procesos patológicos en dientes primarios. No vamos a encontrar en el periápice, vamos a encontrar en el sector interradicular. ¿Y por qué? Porque en el piso de esta cámara pulpar vamos a encontrar muchas foraminas que no vemos a simple vista, pero que sí lo vemos al microscopio, y es por donde va a pasar todo lo que es el tejido infeccioso. Entonces vamos a tener toda la infección o la patología en el sector interradicular. ¿Y por qué va a ser importante saber o tener en cuenta el proceso que se produce ahí? Porque debajo vamos a encontrar al germen que puede ser afectado si esa patología se vuelve crónica y constantemente van pasando todo el tejido bacteriano, los microorganismos, a ese sector. Eso es muy importante, tengan en cuenta, porque siempre es una pregunta que hacemos en el examen. ¿En qué zona se ubican los procesos infecciosos en una pieza dentaria primaria? No es, es en la zona periapical, es en la zona interradicular. Fíjense en la radiografía, vamos a observar la zona radicular, la zona interradicular, el tejido óseo, cómo se encuentra, cómo está la pulpa, cuál es su tamaño, si ya empezó a disminuir su tamaño porque la dentina empezó a formarse, una dentina terciaria o secundaria, y empezó a achicarse el espacio de esa cámara, puede cada vez ser más chiquitito, entonces vamos a tener en cuenta eso para hacer una apertura, porque podemos hacer una apertura y encontrarnos directamente con el piso, y es peligroso el que ahí podemos hacer una perforación de ese piso. Vamos a fijarnos en la radiografía también que esta zona del piso de la cámara pulpar esté bien, esté en condiciones como para poder realizar un tratamiento después. Puede ser que por el proceso infeccioso interradicular esta zona esté fracturada, entonces ahí no podemos realizar un tratamiento pulpar, ¿sí? Vamos a tener en cuenta todas esas zonas, vamos a observar bien esa radiografía antes de decidir el tratamiento que vamos a realizar. Y sobre todo, lo más importante antes de decir un diagnóstico o un tratamiento, conocer la patología de esa pulpa y la evolución de esa patología. ¿Qué significa diagnóstico? Diagnóstico que viene del prefijo diag, a través, gnosis, conocimiento, es decir, un diagnóstico es tener el conocimiento, realizar de todo lo que fue pasando o cómo fue evolucionando esa patología para poder decidir de qué se trata. Entonces vamos a determinar cuál es la situación y cuál va a ser la tendencia o a qué podría evolucionar para poder decidir después el tratamiento correcto. Entonces, en base a los datos y los hechos que vamos documentando, vamos a poder ordenadamente establecer ese diagnóstico. Y esos datos y hechos van a ser la sintomatología, los signos clínicos, radiográficos, el relato del paciente, la anamnesis. Para poder recoger esos datos ordenadamente y poder decidir cuál es la patología que está afectando a la pulpa, vamos a ir a través de un análisis, una síntesis, pero ordenada. Correcta anamnesis, es decir, una buena historia clínica, un correcto examen clínico para saber qué signos veo. En la anamnesis voy a establecer qué sintomatología tiene el paciente y vamos a terminar de cerrar con el examen radiográfico. Entonces,
Y con todos esos datos muchas veces puede llegar a ser difícil establecer un buen diagnóstico o un diagnóstico acertado. Por ahí muchas veces pueden estar confundidos. Acuérdense que estamos tratando con niños y que no es lo mismo, no nos van a dar los mismos datos que nos podría dar un adulto. Entonces hay que saber preguntar, saber hacer la anamnesis para poder acercarnos lo mejor posible a ese diagnóstico. Entonces va a ser fundamental para poder indicar correctamente y tener éxito en el tratamiento, porque si no hacemos un buen diagnóstico, seguramente no va a ser el tratamiento indicado. Entonces, la patología pulpar va a estar dada fundamentalmente en este caso por la respuesta inflamatoria del tejido a los factores que la están irritando, ¿sí? Y que la pueden afectar. La respuesta que tenga esa pulpa dependiendo de la intensidad que tenga, vamos a estar en presencia de una lesión que sea mínima o hasta la muerte pulpar, es decir, la necrosis de esa pulpa, ¿sí? En el caso de los niños, además de todo esto, tenemos que agregar que en algunos hay degeneraciones pulpares. Entonces, esa degeneración pulpar por ahí no da sintomatología ni tampoco da un signo que se pueda ver rápidamente. Entonces, puede ser que algunos de los datos que obtenemos no sean tan fiables como lo que nosotros quisiéramos dependiendo de la edad del paciente. Muchas veces el paciente relata mucho dolor y puede ser que estemos ante una necrosis pulpar y que ese dolor se refiera a lo mejor al proceso o al absceso que se está dando en esa zona interradicular y confundamos o se pueda confundir con una pulpitis irreversible. Otros factores tenemos que considerar y tener en cuenta. El grado de colaboración, como dijimos hoy, del padre, del niño. El desarrollo dentario no es lo mismo una pieza dentaria a los 4 o 5 años con todas las raíces enteras, digamos, sin reabsorciones, que a los 7, 8 años cuando ya empiezan a reabsorberse para pasar al recambio. La dificultad para la realización del tratamiento. No va a ser lo mismo un paciente con una pieza dentaria, con un tratamiento que tengamos que hacer en un segundo molar superior, por ejemplo, para poder acceder, que realizar en un canino, que está más factible de realizar, de accederlo, que un segundo molar superior. También va a depender del paciente, si es pequeño, de contextura pequeña, y su boquita es muy chiquita, poder realizar el aislamiento y poder trabajar, por ejemplo, con una pulpectomía. Tenemos que tener en cuenta si se va a poder restaurar esa pieza que está afectada después de realizar el tratamiento. Pues si no podemos restaurar la pieza dentaria, tampoco es factible hacer un tratamiento porque después nos quedaremos en el camino con el tratamiento realizado y sin poder restaurar. Y la necesidad, sobre todo, de conservar el espacio. Uno de los objetivos de nuestros tratamientos era esperar el recambio y el reemplazo de la pieza permanente. Es mayor la necesidad en un segundo molar inferior o superior, que va a ser la guía para la erupción del primer molar, que a lo mejor un primer molar o una pieza dentaria anterior, que va a estar más cerca del recambio y que no va a perder espacio. ¿Cuáles pueden ser los orígenes o la etiología de la patología pulpar? Pueden ser infecciosas, pueden ser traumáticas, pueden ser iatrogénicas, pueden ser idiopáticas. Infecciosas cuando hablamos de caries y esa caries afectó la pieza dentaria, llegó hasta la cámara pulpar, siguió, avanzó y puede llegar a ser un factor irritante para esa pulpa que está dando una respuesta inflamatoria, o puede haber avanzado, produjo la muerte de la pulpa y ya tenemos una necrosis. Traumáticas, cuando se trata de traumatismos, por ejemplo, en el sector anterior, donde se expuso
el tejido pulpar y tenemos que realizar ese tratamiento pulpar, esa es una de las etiologías. Iatrogénicas, estaban ustedes realizando el diseño de la cavidad para realizar un tratamiento de operatoria y sin querer expusieron pulpa, tenemos que realizar el tratamiento pulpar. O idiopáticas, sin saber por qué la pulpa reaccionó a ese factor irritante y se produjo una pulpitis o directamente la muerte pulpar. Entonces, esas pueden ser las causas de patologías pulpares que pueden presentarse en niños. Y vamos a ver, cuando hablábamos del camino que tenemos que hacer para llegar al diagnóstico, decíamos que primero tenemos que hacer una correcta anamnesis. Dentro de la anamnesis vamos a empezar a preguntar, antes que nada, las características que tiene el dolor en esa pieza dentaria en ese niño. Entonces vamos a hacer el examen clínico, la inspección, la exploración, la palpación, la percusión y después el examen radiográfico. Y cuando hablamos de las características del dolor, ¿qué vamos a buscar? Vamos a ver la cronología del dolor, qué tipo de dolor es, la intensidad, el estímulo y la ubicación. Cuando hablamos de cronología, ¿de qué estamos hablando? De si fue provocado, si fue espontáneo, si fue provocado, cuánto duró, si fue la ubicación, dónde, si es localizado, si puede identificar el niño el dolor, pues irradiado, te dice que le duele el cachete o en esa zona, o te marca el sector inferior y estamos observando la caries que podría ser la causante del dolor en el sector superior. Entonces ahí tenemos un dolor irradiado. ¿Cuánto dura ese dolor? Si es de duración larga, si es de duración corta. Entonces, más o menos nos podemos ir ubicando de acuerdo a las características del dolor, cómo podría ser o ante qué podemos estar presentes. Si el dolor es espontáneo o es provocado, si es provocado de corta duración y es localizado, podemos estar ante una inflamación leve. Si de acuerdo al dolor, que es espontáneo, pero es persistente, lo localizamos bien, podríamos estar ante una inflamación avanzada o aguda, ¿sí? Y ante la ausencia de dolor, podríamos estar también frente a la muerte pulpar, que tendríamos una necrosis, ¿sí? Asociando las diferentes características del dolor, podemos empezar a orientar el camino hacia qué tipo de inflamación tenemos en esa pieza dentaria. Y en el examen clínico, ¿qué vamos a observar? El tamaño de la lesión, si es pequeña, si es extensa. A simple vista podemos observar en primera instancia de qué se trata. Podría ser una caries no muy extensa, pero después tenemos que corroborar radiográficamente cuán cercana de la pulpa está. ¿Qué tipo de caries? Si es penetrante o no penetrante. Si hay movilidad dentaria, si es fisiológica o patológica. Si es fisiológica, ya estamos cerca del recambio, entonces esa movilidad es parte de ese proceso. Tenemos que decidir a lo mejor si hacer extracción o no. Si es patológica, puede haber movilidad dentaria, sí, porque la pieza dentaria tiene un proceso infeccioso que está inflamando todo el tejido periodontal, con lo cual hay una movilidad. Necesitamos realizar el tratamiento para poder llevar a la normalidad a los tejidos circundantes y que se vuelva a fijar esa pieza dentaria. Vamos a evaluar los tejidos blandos, si están normales, si hay algún absceso, vamos a palpar si hay celulitis.
Acá vemos el tamaño de la lesión. Vamos a ver en estas piezas dentarias, fíjense en las primeras fotos, tenemos piezas dentarias en los segundos molares con caries bastante extensas. Fíjense en ese segundo molar inferior, qué extensa es esa cavidad de caries, ya viendo a simple vista o las características clínicas, ya podemos estar presumiendo, haciendo una presunción de que esa pieza no va a poder ser restaurada. A lo mejor el diagnóstico sea una pulpitis o una necrosis, pero tengamos que decidir un tratamiento ya más radical, como es la extracción. Del otro lado vemos una caries que no es tan extensa, pero que deberíamos sacar una radiografía para poder establecer qué tipo de lesión es la que tenemos. Acá vemos también, fíjense en esta foto que tenemos en el tejido gingival, un proceso infeccioso en el cual vemos una fístula. Fíjense dónde aparece la fístula. Acuérdense que habíamos dicho que los procesos infecciosos se dan en la zona interradicular. Entonces podemos observar y tiene relación con la zona en que deben aparecer los procesos, que es la zona interradicular. Entonces vemos ahí la fístula. Después tenemos dientes anteriores, por ejemplo, que tenemos grandes extensiones de caries, pero que la característica de la caries es muy diferente a la que vemos en la otra pieza dentaria, que tiene abscesos. En una vemos unas caries más penetrantes, más activas. En la otra foto vemos caries extensas, pero detenidas, vemos de color oscuro, seguramente el tejido está duro. Fíjense en las otras fotos, que vemos todas las piezas dentarias con un color particular, más amarronado, que nos está dando el aspecto o la sensación de que ese tipo de caries son caries que están activas, que podríamos encontrar un tejido bastante reblandecido, pueden ser extensas, a lo mejor no son tan profundas. Y en la otra foto vamos a ver diferentes tipos. En el sector anterior vemos piezas dentarias que prácticamente ya están al ras de la encía, pero sin embargo vemos tejido oscuro, que probablemente reaccionó la pulpa ante el estímulo, ante la irritación, y formó esa dentina remineralizada, y seguramente la pulpa se achicó un poco para defenderse, y a lo mejor no lleguen al tejido pulpar esas caries, no necesiten tratamiento pulpar. Sin embargo, vemos en los molares que a lo mejor no son tan extensas, por ejemplo, en este molar, y sin embargo, seguramente necesitan tratamiento pulpar porque deben estar ya conectados con el tejido pulpar, el tejido infeccioso. Movilidad, como habíamos dicho, puede ser fisiológica. Fíjense ahí, vemos el germen. Cuando ustedes observan la pieza dentaria, lo importante es que hagan un buen examen clínico, no solo observar, tienen que tocar, palpar. Si observan que la pieza dentaria está con un proceso, toquen, muevan, fíjense si está con movilidad la pieza dentaria. Pregúntense, a lo mejor todavía no sé edad del recambio, pero puede ser que el proceso infeccioso reabsorbió tejido óseo, como en este caso, fíjense abajo en esta radiografía, tiene un proceso infeccioso que hizo que todo el tejido óseo desapareciera. Entonces, al extraer esta pieza dentaria enseguida va a erupcionar el premolar, porque no tiene tejido óseo encima de él, pero a lo mejor no sea el momento de erupción o la edad todavía cronológica para el recambio. Entonces, movilidad, vamos a observar los tejidos blandos, vamos a ver fondo de surco, palpen, toquen, a lo mejor puedan ver procesos infecciosos así a simple vista, muchas veces no se ven, pero al palpar en el fondo del surco se siente ese proceso. Entonces, todo eso tenemos que observar cuando el paciente nos dice que está con dolor y les muestra esa pieza dentaria. Entonces, la inflamación del tejido periodontal,
los procesos que pueden estar en tejido óseo, palpamos, movemos, percusión no podemos hacer porque nos va a dar un dato erróneo, porque el paciente le puede decir si me duele o no me duele, no sabemos. Sí podemos hacer presión digital hacia abajo, hacia los lados, como para saber si el paciente siente molestia y saber si hay inflamación de los tejidos periodontales. Examen radiográfico indispensable para saber hasta dónde está llegando esa cavidad o el tejido cariado, si está cerca de los conos pulpares o no, si hay un piso, un tejido que esté entre la caries y la pulpa para poder decidir qué tipo de tratamiento vamos a realizar. ¿Sí? Acá fíjense varias radiografías en las que muchas veces la extensión es grande, pero tenemos un pequeño tejido dentinario que se pasa en la pulpa porque se estuvo defendiendo. Sin embargo, en otras radiografías podemos observar algunas tejidos cariados, cavidad de caries, que no son tan grandes, pero sin embargo ya están muy cerca del tejido. Sí, vamos a empezar primero. Podemos encontrar patologías: hiperemia pulpar, pulpitis reversible, pulpitis irreversible, y después ya tenemos la muerte pulpar. Y en la hiperemia pulpar, que es un estadio un poquito antes de la pulpitis reversible, que es muy difícil muchas veces de diagnosticar porque es un momento en que por ahí el paciente pueda relatar que estuvo con ese dolor o esa molestia, que podemos llegar a diagnosticar, y que relata que el dolor es provocado por el empaquetamiento de alimentos, por cambios térmicos o dulces, que sacado el estímulo, el dolor desaparece, y los tipos de cavidades de caries, vamos a encontrar caries que no son tan profundas o que están cercanas a la pulpa, pero que no están llegando al tejido pulpar o al cuerno pulpar, que es una inflamación de la pulpa que dura un tiempo, que sacado el estímulo desaparece. Entonces eso es la hiperemia pulpar. Puede pasar también en piezas dentarias que estén traumatizadas y que a lo mejor no tengan cavidad de caries y que ante algunos estímulos presenten dolor y después desaparezcan. La pulpa se normaliza, el tejido pulpar se normaliza y vuelve a como estaba antes. Y bueno, y tenemos entonces, ¿qué tipo de pulpitis podemos llegar a tener? ¿Reversible o irreversible? En la pulpitis reversible vamos a tener que los tejidos blandos van a estar normales, no vamos a encontrar movilidad, el dolor va a ser provocado. Por ejemplo, ¿cómo vamos a preguntar si el dolor es provocado? Le decimos a la mamá, estaba comiendo y se molestó, se quejó del dolor, o la mamá misma les dice, sí, porque estaba almorzando y empezó a quejarse que le dolía, entonces ahí sabemos que el dolor es provocado. Ustedes no van a ir a preguntarle a la mamá si es provocado o espontáneo, porque la mamá no va a saber. Vamos a buscar la manera que nos pueda acercar a ese dato. Temperatura de los tejidos va a ser normal. La ausencia de alteraciones radiológicas también. Y en la pulpitis irreversible sí, ya podemos encontrar aumento del volumen, podemos encontrar aumento de la temperatura en la zona, que tenemos una inflamación de los tejidos periodontales también a raíz de la inflamación de la pulpa. Puede haber dolor espontáneo, es decir, la mamá les dice estaba jugando y empezó a dolerle, o estaba durmiendo y empezó con dolor. El dolor pasó solamente cuando le di un analgésico, un antiinflamatorio. En la radiografía vamos a encontrar algunas alteraciones que son, por ejemplo, la caries muy cerca de la pulpa. Si encontramos procesos infecciosos en la zona interradicular, o abscesos o fístulas, ya no creo que no vamos a estar en una pulpitis irreversible, ya vamos a estar ante una muerte pulpar.
Y entonces vamos a decidir por tratamientos conservadores o tratamientos radicales. Dentro de los tratamientos conservadores tenemos la pulpotomía, que ahora vamos a ver. Dentro de los tratamientos radicales vamos a tener la pulpectomía. Y dentro de los conservadores vamos a dar después tratamiento atraumático y protección pulpar indirecta. Hoy vamos a ver solo pulpotomías. Sí, llegamos. Vamos a ver qué hora es. -10. Entonces vamos a llegar a la pulpotomía nomás. Entonces, seguimos avanzando. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo en orden? ¿Se entiende? Hasta acá vimos patología pulpar. ¿Todo bien? ¿Sí? Seguimos. Vamos a tratamiento. Entonces, pulpotomía. ¿Qué va a ser la pulpotomía? Consiste en la remoción o en la amputación del tejido pulpar, coronario solamente, fíjense el dibujito, vamos a dejar el tejido radicular, vamos a sacar el tejido coronario que está infectado, toda la cámara, vamos a dejar vital dos conductos radiculares para mantener la vitalidad y la función de ese tejido remanente. ¿Sí? Ese es el objetivo de ese tratamiento, pulpotomía. ¿Cuándo vamos a indicar? Cuando no haya patologías sistémicas, cuando la pieza dentaria tenga una caries profunda, que radiográficamente esté cerca de la pulpa, que no hayan patologías interradiculares, es decir, que no haya reabsorciones, grandes reabsorciones, que la reabsorción radicular sea menor a 2/3, mayor a 2/3 ya nos indica que estamos cerca del recambio y que no tengamos movilidad patológica, porque si tenemos movilidad patológica significa que ya tenemos inflamación de los tejidos periapicales y probablemente se esté formando algún proceso interradicular donde vamos a tener que intervenir ya en la pulpa radicular. Contraindicación entonces, ¿qué va a ser? Dolor espontáneo, aumento del volumen de los tejidos, presencia de fístulas, dolor a la percusión, no percusión, vamos a hacer presión de los tejidos y vamos a ver que tiene dolor el paciente o se va a quejar. Vamos a ver, puede ser también otra de las indicaciones, calcificaciones en la pulpa, lo que va a impedir muchas veces que hagamos un buen tratamiento. Entonces, todas esas van a ser contraindicaciones para la pulpotomía, ¿sí? Radiolucidez interradicular, como les dije hoy, hemorragia profusa, una vez que hicieron ustedes dijeron, no, es una pulpotomía, pero al abrir y hacer el tratamiento vemos que sigue sangrando, que la hemorragia no para, entonces, o vemos exudado radicular, entonces vamos a tener que cambiar el tratamiento y pasar a una pulpectomía. ¿Y cuál va a ser la técnica? Motivación primero, antes que nada. Espérenme un segundo. Ahí está. Motivación, que es decir, mostrar, hacer, como habíamos dicho. Yo creo que los chicos con ustedes están muy motivados. El hecho de que ustedes arreglen el box, que los esperen de esa manera, es como que les dan siempre la bienvenida al paciente y los pacientes se sienten motivados para poder ir. Entonces, motivación antes que nada. Después colocamos la anestesia dependiendo del tratamiento que vamos a realizar, porque depende de si va a ser una necrosis, por ejemplo, en donde tenemos la pulpa ya sin vida, no vital, entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a necesitar muchas veces colocar esa anestesia para conseguir la anestesia de la pulpa, del tejido. Aislamiento
con dique de goma, por ejemplo, para que vamos a tener que realizar el aislamiento absoluto de esa pieza dentaria y la remoción de las caries superficial y de las paredes, ¿sí? Laterales. Siempre removemos todas las caries antes de realizar la apertura. Tenemos que poner en condiciones lo mejor posible sin tejido infeccioso porque vamos a entrar en contacto con esa pulpa que todavía está viva y que lo que pretendemos es dejar vitales los conductos radiculares. Entonces vamos a liberar toda la infección que pueda afectar a ese tejido de los conductos radiculares. Entonces, para poder realizar la apertura de la pieza dentaria, para poder sacar la cámara, encontrarnos con la cámara pulpar, sacar el techo, vamos a ubicar en primera instancia dónde van a estar esos cuernos pulpares y va a depender de esa pieza dentaria dónde van a estar los cuernos debajo de cada cúspide. Debajo de las tendremos 4 cúspides en el molar superior, en el segundo molar superior, pero en el segundo inferior ya vamos a encontrarnos con 5 cúspides, debajo de las cuales vamos a encontrar cada una con sus cuernos pulpares. Y para poder realizar esa apertura vamos a tener que saber qué tipo de forma vamos a darle a esa apertura de acuerdo a la cantidad de conductos, de acuerdo a la forma y la anatomía de la pieza dentaria. Y en las piezas dentarias superiores va a predominar la forma triangular con base vestibular y vértice palatino, porque vamos a encontrar un solo conducto en el palatino, y en las piezas dentarias inferiores la forma va a ser triangular con base mesial y vértice distal o forma rectangular, donde el lado más grande va a estar en mesial y el menor en distal. ¿Por de qué va a depender? De la forma que le vamos a dar a la apertura, porque es lo que nos vamos a encontrar después al sacar el techo de esa cámara. Y cuando vamos a sacar este techo, fíjense en la anterior, fuimos eliminando primero encontrar dónde están los cuernos y después unir esos puntos eliminando ese techo. ¿Qué tipo de instrumental rotatoria vamos a utilizar? Una fresa de fisura, una 169 o una 170, ¿sí? Con turbina vamos a buscar los cuernos y después vamos a unir para poder empezar a darle la forma a nuestra apertura. Y entonces, vamos a empezar a hacer esa apertura, eliminar techo. Tenemos que eliminar todo el techo porque debajo del techo que no eliminamos podemos encontrar tejido pulpar. Fíjense dónde se encuentra y eso va a hacer que siga sangrando todo el tiempo y no podamos cohibir esa hemorragia y nos confunda con otro tipo de patología. Esta es la manera correcta en que se tiene que dar la apertura o con las paredes de esa cámara expulsivas que podamos ver el ingreso de los conductos. Fíjense, ahí estamos eliminando todo lo que es pulpa cameral, que puede ser extraída con un excavador, con una cucharilla, con fresas redondas a baja velocidad. Yo les recomendaría que lo hagan con excavadores o cucharillas, no con fresas todavía hasta que no estén duchos en las aperturas, porque podemos seguir o continuar y hacer perforación del piso de esa cámara y es lo que no queremos. Entonces, más seguridad nos daría realizar con un excavador de dentina o con cucharillas, ¿sí? Hasta llegar a eliminar toda la cámara y llegar hasta la entrada de los conductos radiculares. ¿Qué va a pasar? Vamos a sacar toda la cámara y vamos a fijar esos tejidos, vamos a cohibir la hemorragia, ir cubriendo con torundas de algodón, presionando. Pueden hacer lavaje continuo con agua de cal, con su solución fisiológica, y luego hacer la presión con las torundas de algodón estériles, por supuesto, para poder cohibir la hemorragia, y después vamos a fijar la zona de la entrada de los conductos para poder colocar el material o la medicación en esa cámara pulpar.
Vamos a fijar con formocresol. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para que tengamos una zona fijada que está en contacto con el tejido pulpar, el formocresol, una zona que continúa por debajo de esa fijación, que es la zona de necrosis por coagulación, y el tejido victal que va a quedar por debajo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Formocresol al 19%. No lo vamos a utilizar así como viene en el frasquito. El frasco del formocresol viene al 19%, pero nosotros vamos a diluir a su vez y vamos a utilizar una proporción de 1:5, que va a tener una gota de agua destilada, una gota de formocresol y 3 gotas de glicerina. ¿Para qué utilizamos este medicamento? Tiene una pequeña toxicidad local y es lo que va a fijar ese tejido que vamos a dejar en contacto, que va a ser el límite entre el medicamento que vamos a colocar para obturar la cámara y el tejido que queda vital en los conductos. Entonces, ¿cuál es la toxicidad que tiene este medicamento? Que puede persistir una inflamación crónica en el caso de que colocamos sobre pulpa, que queden algunos restos de pulpa viva. Dicen que puede dañar el diente permanente o acelerar la exfoliación del temporario. Eso fue lo que se estudió, que puede llegar a producir el formocresol cuando no lo hacemos diluido, cuando está en contacto directo con los tejidos. Y una toxicidad tisular, que algunos estudios lo encontraron y otros no, que estimulaba la inmunidad celular. Lo que tienen que tener en cuenta es que van a tener que diluir en esa proporción el medicamento, el formocresol, y luego de diluir, mojar en el vaso DAPEN ya diluido el medicamento, vamos a escurrir perfectamente en una gasita. Fíjense en la foto cómo queda bien escurrido. A nosotros así, bien escurrido, sequito, vamos a llevar a la cámara para fijar el tejido que quedó dentro de los conductos. Tengan cuidado porque es muy irritante si ustedes se cae una gotita en tejidos blandos o en la mucosa, puede causar irritación. Por eso escurrimos y tenemos tanto cuidado para colocar este medicamento. Otro de los medicamentos que pueden ser fijadores son el glutaraldehído o el sulfato férrico. ¿Cómo vamos a seguir haciendo la técnica? Una vez eliminada el techo cameral, eliminamos la cámara, cohibimos la hemorragia, colocamos el formocresol, la pulpa, la entrada de los conductos quedó fijada. Fíjense, vemos la entrada de los conductos, pero tenemos que ver la entrada con el tejido oscuro, color café. Vamos a preparar la pasta que vamos a colocar, que va a ser óxido de zinc puro y eugenol puro. ¿Sí? Vamos a colocar unas gotas de eugenol y el polvo. Vamos a mezclar hasta lograr una consistencia de masilla y vamos a llevar a la cámara pulpar rellenando todo lo que es cámara pulpar. Fíjense en la foto. Vamos a tomar una radiografía para controlar a ver si se condensó bien en la entrada de los conductos. Tiene que estar la pasta, verse, por eso utilizamos el óxido de zinc, que es radiopaco, para poder observar bien cómo quedó. Una vez que quedó bien, que vemos que estamos conformes, cómo está obturado, está bien la entrada de los conductos, vamos a seguir rellenando con IRM, que es el mismo óxido de zinc reforzado, para luego terminar con una restauración con coronas de acero. Utilizamos óxido de zinc puro porque si ustedes en la radiografía, por ejemplo, vieron que no se condensó bien, que les faltó un poquito en la entrada de algún conducto, pueden volver, sentar al paciente, volver a condensar y volvemos a controlar con una radiografía. Una vez que lo logramos, que vemos que está bien todo, recién colocamos el IRM. Bueno, hasta ahí llego. Ya son las 5, o si no vamos a seguir hasta las 5:30, 6.
The recording has stopped. ¿Está alguno? En el chat no hay nada, Andrea, de preguntas, ¿eh? Sí, estamos, André. Bueno. Sí, no hay preguntas. No. Bueno, o se durmieron o están todos, entendieron todo. Claro y fuerte. Claro y Ah, bueno. fuerte. Bueno, perfecto. Muy bien. Estamos hasta ahí. No vamos a seguir porque si no vamos a demorar mucho más. Lo importante es que quede claro. Sí. ¿Sí? Lo importante es que ustedes tengan claro lo que es. Ahí, la parte de IRN, Sí, decime. ¿qué sería el IRN? IRM. ¿IRM IR. me está preguntando? Sí, El material de restauración. Intermedio. Reforzado. Yo le voy a pedir que estudie y lo voy a tomar el viernes, que es el IRM. ¿Se fue? Luciano. Pico y Luciano. Vamos a volver a materiales dentales. Yo repasé anatomía. Ah, bueno. Bueno, Para todos. muy bien. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Nos quieren preguntar más? Pregunten. Bueno, estamos. Están liberados, chicos. chao doctora, hasta luego. Chao, Todo hasta bien. luego. Hasta luego. Chao.